El derecho ajeno, como ya decía Laura, fue o es eh, un proyecto de investigación, también un proyecto de exhibición y justo ahorita estamos planteando cerrando el proyecto de publicación. Eh, Como paréntesis antes de lo que va a suceder hoy, eh, tal vez es importante contar que el proyecto surge eh, como un intento de cruzar historias bien particulares entre México y Austria. Eh, Nos ganamos una beca Jumex para hacer el proyecto de investigación, eh, siempre con la intención de justo jugar eh, para hacer una muestra. Eh, Desde el inicio tuvimos una estructura más o menos eh, heterogénea, para nada horizontal ni comunitaria, em, en la que prácticamente nos juntábamos para platicar proyectos a partir de personajes específicos que por guerras o decisiones personales tuvieron que cruzar el Atlántico, particularmente entre México y Austria. A lo largo de este año se generaron investigaciones muy particulares, eh, y fue hasta terminar el proyecto de exhibición, eh, fue hasta confrontarnos también con el cuerpo diplomático austriaco en México, cuando decidimos llamarlo el derecho ajeno. Eh, Evidentemente, la frase es completamente juarista, pero algo que nos interesaba de fondo era, de alguna manera, navegar entre cierto tipo de imaginarios visuales en los que se han generado inscripciones, tanto de la República, pensada en el siglo XIX, como muchos personajes que estuvieron viajando. Por ejemplo, Vicente, aquí a mi lado, estudiaría, y él les va a explicar más, a Friedrich Katz, eh, a Carlota Botey, eh, y toda una serie de archivos de gráfica eh, familiares. José Arnaud a, estudiaría a Ruth Lechuga de una manera también obsesa, que no sé si la conocen, pero ella genera una de las colecciones más grandes de arte popular y también una de sus más grandes ficciones, que tal vez todavía hoy cargamos. Eh, Natalia desarrolló un proyecto de arte para llevar o preta-porter. Eh, y hoy no nos acompañan tres integrantes también de esta investigación, que son Nina Höcht, realmente como eh, la cabeza con la que pensamos desde el inicio este proyecto y que también trabajó como artista, eh, Luis Felipe Fabre, que escribió un texto eh, en constantes migraciones literarias, y Luisa Pardo de Las lagartijas tiradas al sol, que trabajaría el problema de 1939. Esto significa el Anschluss, el momento en que los nazis toman Austria y el único país que no reconoce este momento es México. Entonces, allá hay una de las obsesiones austriacas en México. La cuestión fue que o sea, todo esto es gracias a los euros, ¿no? O sea, es porque había dinero europeo y había un sentimiento de culpa desde Austria porque están rehaciendo su museo, este, y querían como volver a revisar su relación con todos los países, bueno, no colonias, pero todos los países con los que habían tenido relaciones del tercer mundo, curarse un poco las penas con ciertos proyectos de revisar qué tipo de relación había tenido, muy interesados con los exilios austriacos y la influencia de esas diásporas austriacas en, en otros países, ¿no? Entonces, esa fue la invitación. Había personajes muy específicos que son personajes muy importantes
del exilio austriaco en México que han sido muy importantes, ¿no? Y son distintos exilios, ¿no? Iván Illich, que no es exilio, más bien es como venir al buen clima y a estar un poco más libre en los 60s. Ruth Lechuga, que no sé cuándo viene, creo que es con la Guerra Mundial, ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial. Maximiliano, bueno, que tampoco es lo opuesto a exilio, tal vez, ¿no? Y otras figuras. A mí me tocó, bueno, no que me tocó, pero está una figura que es muy interesante, que es Friedrich Katz, que es que es del exilio judío que viene antes de la Segunda Guerra Mundial, o sea, él viene en los 30 y el exiliado es su papá, no él, ¿no? Él tiene 8 años, 9 años, algo así, cuando llega en los 30, judíos escapando del horror nazi en Austria, ¿no? Y llega el papá de Katz, que también es una persona muy importante en formar ciertas eh, cédulas comunistas en México y en la vida cultural de México en los 30. Y él, Katz, es un joven de 8 años en los 30, 40 y así, y se vuelve una persona muy importante. Él estudia aquí, la universidad de aquí, y, y Friedrich Katz, que sí es un exiliado, eh, se vuelve el historiador más importante sobre Pancho Villa. La biografía más determinante de Pancho Villa es la de Friedrich Katz, y hace una serie de investigaciones sobre la vida campesina en México muy importantes, ¿no? Y es una eminencia de la revolución y de la vida campesina y de Pancho Villa, de Zapata y de todo esto, muy importante. Entonces, cuando me dijeron, Katz, y dije, sí, me suena mucho, ¿no? Bueno, obviamente, no más que me suena, sí lo conocía, obviamente, ¿no? Y yo lo escogí porque me interesaba mucho, porque había una relación muy importante con mi mamá, ¿no? Mi mamá tiene una historia similar. Ella viene del exilio español, es posterior, a finales de los 40, y también viene aquí y crece aquí, y también no sé qué tenían los europeos que venían acá, así se apasiona, y es también su obsesión de su vida la historia de la Revolución Mexicana, pero más que de la Revolución Mexicana, del agrarismo en México, de Zapata y de la cuestión agraria en México. Entonces dije, claro, bueno, o sea, Katz, mi mamá, y de hecho se conocían, habían estado citados en los libros de Katz hablan, están mi mamá citada y así, y de hecho ya haciendo la investigación y todo, hasta me di cuenta que había ido a una conferencia donde habían estado los dos y discutido y así, porque no eran tan cómplices, porque de hecho Katz al final de cuentas se volvió una persona muy eh, muy oficial, o sea, muy importante, demasiado importante, y ya era así como, de hecho fue como asesor de Salinas y todo para la cuestión de los cambios al artículo 27, etcétera. Pero bueno, igual es una persona que tiene un trabajo súper importante, súper interesante, y creó la ficción de Pancho Villa, tiene mucho que ver con el trabajo de Katz. El imperio aparece cuando se gana la guerra, sometidos y territorio. Los nómadas dejaron de existir y así la pertenencia de un cacho de tierra se convirtió en motivo. Numerosas batallas ha visto la tierra que la han dividido en parcelas y le han inventado divisiones que son políticas. Es la raza, dijeron los nobles, y llegó la invasión, primero desde España y un tanto después embarcaciones mandadas por Francia. Es 1862 cuando, ante la deuda externa, el indígena insurrecto llamado Benito decidió no pagar. Llegaron 6.545 enemigos armados, se abrió fuego, todo ardió y se ubicó una extensión del imperio en territorio ajeno, que por decreto trajo un archiduque austriaco a gobernar. Era Maximiliano con su esposa Carlota, que se instalaron en Chapultepec y aprendieron a hablar la lengua. Eran los tiempos en donde la iglesia era el mayor terrateniente, y eso sentaba bien para el imperio. Entonces llegaron los nobles por voluntad propia, tal como el conde Karl Kevin-Hüller, que escapando de su deuda llegó para disfrutar del trópico. Desde su papel de noble se dedicó a observar. Vio las mentiras que se contaban entre los otros nobles para poder mantener un imperio en la tierra de otra geografía, pero sabía que la realidad era que en México había tristeza.
Son pocas las tierras en donde se ha condenado alguna vez al rey. Mientras en tierras lejanas se ha gritado «muere el emperador», acá hubo un juicio militar con interrogatorio, abogados y liberales. Sí había furia, pero se disimuló ante la ley. Maximiliano cayó bajo un cerro en Querétaro y Carlota ya no estaba en esa tierra. Es 1867 y la República se restauró y la iglesia se hizo chiquita. Tan solo un par de años antes, en la misma región pero más al norte, la esclavitud se había abolido y espantados los nobles se fueron. Khepenhüller huyó hacia África. Decía que quería experimentar más calor. Las fantasías de expansión de imperio lejano se hicieron vapor. Afuera del castillo donde vivían los emperadores estaba el Paseo de la Emperatriz. Tras lo huido y los fusiles fue nombrado Paseo de la Reforma. Una calle que cambió de nombre significó un país con otra identidad. Mientras tanto, la tierra se trabajaba. El imperio tuvo fin. El campo figuró en la prensa y en la ley. Los campesinos hicieron cosecha, hasta que llegó un militar de apellido Díaz que gobernó durante más de 30 años. Despojó a agricultores y repartió parcelas a los hacendados bajo el nombre de la modernización, del progreso y del orden. Khepenhüller regresó de África y se instaló en una hacienda con los honores republicanos que le otorgaba Díaz, hombre de mundo que pisó aquí y que regresó a su tierra a morir. Y ya era el otro siglo cuando la revolución fue contundente y no se mató a ningún rey, pero se luchó por la tierra. Desde el norte las tropas avanzaron. Me contaba mi bisabuela que se veían muchos hombres a caballo y con escopetas que recorrían kilómetros y que las mujeres también se armaban. Y así otra vez ardieron las nubes. Entre ocupaciones e invasiones, aquí la tierra es autónoma. Es 1938 y ya acabó la revolución. Se instauraron otros credos, se expropió el petróleo y españoles viajaron de nuevo, pero esta vez como los refugiados de otro régimen y otra guerra. Ahora es otro siglo y del campo nos hemos casi olvidado. La nobleza es un deseo de raza, si acaso, pero no un presente de carne. Decía mi abuela que el fantasma de Carlota se había quedado en Chapultepec. Creo que ella no sabía en qué tierra murió Carlota. La metáfora igual funciona. Y es que la nobleza no solo se hereda y se alucina, sino que se adopta. Incluso los nietos de Iturbide, el primer emperador de México, se sentían cerquita del Segundo Imperio. Y hay quien dice que hoy en día se ve a los bisnietos de Maximiliano en las calles de La Lagunilla, asegurando proteger y recuperar su legado. A 51 kilómetros de la tierra que vio nacer al general Lázaro Cárdenas, se encuentra Vistahermosa, Michoacán, en donde hectáreas de tierras ociosas fueron redistribuidas en distintos tiempos, tanto a hacendados como a campesinos. La tierra es un derecho, clamaban los revolucionarios, y ahora hay una ley que regula la productividad de la tierra. Nos hemos olvidado que esta casi siempre es productiva. El mayor terrateniente ya no es la iglesia, pero su huella sigue presente en todo el país. El imperio nunca tuvo fin, nos advertía Philip K. Dick, pero tantas veces no hacemos caso a la ciencia ficción. ¿De quién es un cacho de tierra? La disputa es de empresas, mineras, cerveceras y ajenas. Ante las batallas perdidas, la geografía es la que cambia, la política también, y la república queda en entredicho. Y lo ajeno, acá seguimos. La tierra permanece cuando se ha perdido todo. Hola, buenas noches. Como siempre, lo mejor al último. Es una ley. Bueno, después de este despliegue de todos los personajes que tienen que ver con esta relación entre México y Viena, yo traté de trabajar, porque a mí me interesa mucho la idea del pop, traté de trabajar con la relación más pop de México y Viena, que es obviamente Benito Juárez y Maximiliano. ¿No se está? Bueno, también conocido, el Palacio de Schönbrunn, que significa Bella Fuente, también conocido como el Palacio de Versalles, es conocido como el Versalles vienés, perdón, ya estoy delirando, gracias. Es una construcción del siglo XIV y uno de los principales edificios históricos y culturales de Austria. Desde el siglo XIX ha sido una de las principales atracciones turísticas de la ciudad de Viena y ha aparecido en postales, documentales y diversos filmes cinematográficos y fetiches turísticos. Cuenta con un zoológico y un invernadero del tamaño de otro palacio. Es ahí donde se estableció la familia Habsburg y donde en 1832 nació Ferdinand Maximilian Joseph Maria von Habsburg-Lodenberg, quien fuese el segundo emperador de México. En la entrada de este palacio está erguida una estatua de Maximiliano en un pequeño parquecito que lo proclama Kaiser von México o Emperador de México. Y es ahí donde el derecho ajeno
le hizo una visita en forma de un fashion shoot. Para abajo. Esta es la escultura, Maximiliano, afuera de su casa, y es el fashion shoot. Esta intervención de Chiquidrama convierte la famosa declaración de Benito Juárez en un eslogan masónico que contextualiza la idea al dogma en la búsqueda por generar una civilización progre e incluyente y queer dentro de las fronteras del individualismo y el capitalismo millennial. En esta intervención de arte prêt-à-porter se pretende contextualizar al compás masón, conocido como un emblema de la masonería, una institución de carácter iniciático y esotérico, transformándolo en un accesorio fashion, que permite transmitir a todo lo que porta su afinidad con la idea evolucionada de que se debe respetar el derecho ajeno para alcanzar la paz. El mensaje que Maximiliano devolvió a su familia en forma de cadáver en el Imperio Austrohúngaro. Sabiduría que ahora se puede adquirir en playera. Y bueno, lo que pasó en esta intervención es que yo me enfoqué justamente como en esta idea pop de la relación más pop que existe de México y Austria, que verdaderamente es Maximiliano y Benito Juárez y todo el castillo de Chapultepec. Y transformar este eslogan, o volver más bien el eslogan de Benito Juárez en un eslogan fashion, y llegar a la tumba de Maximiliano como con una idea medio punk de molestarlo y hacer un photoshooting ahí.